en este momento les estoy poniendo a ustedes las diapositivas. Están enfrente de ustedes, por si acaso, donde dice técnicas de instrumentos, el plan operativo de la investigación. ¿Sí le están viendo a ustedes esa pantalla? Ya, perfecto. Entonces vamos con eso. Ya, primero tenemos que entender lo siguiente, miren. Partimos nosotros que todo proyecto de investigación nace con una idea, una necesidad, una oportunidad o para resolver un problema. Lo primero que identificamos es un problema, lo que luego hacemos es plantear ese problema. ¿Y qué tiene que tener el planteamiento del problema? Una descripción del problema, analizar el problema y delimitar el problema. Y eso está en la primera parte de la tarea 1 que les enseñé a ustedes. Entonces, cuando hablamos de la descripción del problema, estamos viendo qué es lo que yo estoy viendo, haciendo una descripción de la realidad, ¿sí? En cuanto al análisis, utilizamos nosotros, si recuerdan, el árbol de problemas, en donde están las causas, los efectos, los indicadores, y surgen de ahí las preguntas de investigación, y luego de las preguntas de investigación surgen los objetivos de investigación. Entonces, con esas herramientas, con esos insumos, yo voy a proceder luego a construir mi plan de investigación. Y entonces, ¿con qué más yo me apoyo para elaborar mi plan de investigación? Entonces, utilizo los instrumentos que ustedes tienen en este momento. ¿Qué son? Lo primero, hay algunas cosas que se repiten, se copian y se pagan en otro lado. Este es un trabajo prácticamente, hablando de una manera sencilla, es un trabajo de carpintería, es operativo, ¿no? Lo primero que quiero que comprendan es que aquí se va a trabajar en este ejemplo sobre las prácticas profesionales que aplican los profesionales del diseño para hacer publicidad. Generalmente, ¿no? Las agencias de publicidad o posiblemente también los chicos que están siguiendo diseño y que están cerca de graduarse y están haciendo trabajos académicos y quieren hacer la publicidad de algún producto, recurren a utilizar gráficas en donde utilizan como un elemento de enganche a la imagen de la mujer. Y entonces le están poniendo a la imagen de la mujer al mismo nivel que un objeto, que una cosa. Ustedes de pronto verán en muchas, cuando uno visita una carpintería, una mecánica, y ven ustedes ahí los calendarios, y siempre van a darse cuenta que el calendario está anunciando la venta de unas bujías, de pronto de una batería o de licor. ¿Y quién está en el fondo, en la gráfica, publicitando esos productos? Es una mujer completamente desnuda, voluptuosa, hermosa, sin embargo, le ponen de tal manera que llama la atención. Hay que tomar en cuenta que el sexo vende y tiene éxito hasta la actualidad. Y entonces no se dan cuenta que las mujeres que están siendo utilizadas, ¿no? en esos gráficos, aunque la mayoría obviamente cobran dinero y sin embargo es algo con el consentimiento de ellas, pero desconocen que existen derechos, ¿no? Entonces, en todo ese sentido, tratamos de que los estudiantes profesionales de diseño publicitario, dejen de estar utilizando a las personas como un elemento publicitario, como que fuese un objeto. Entonces, la intención de este trabajo era averiguar si es que en las instituciones educativas se trataban estos temas, que netamente estamos hablando de género, ¿no? Y entonces, si es que en sus planes curriculares, en sus estudios, estaba por lo menos algo sobre derechos en la publicidad, si sabían que utilizar imágenes de personas sin consentimiento o de bebés o de niños es prohibido porque existen leyes, ¿no? Que protegen, ¿no? La imagen de las personas en general. Y entonces, y yo planteé, este es un trabajo que a mí me sirvió para un título que yo saqué en una maestría. Y yo quería incrementar y venir en el currículum de la universidad en diseño, poner género, o sea, añadir la asignatura género dentro de la formación académica de los estudiantes de diseño gráfico y publicitario. Y entonces, me imagino que para ustedes también hay
cierto interés en cuanto ya a darnos cuenta de cómo funciona el género en nuestro medio, ¿no? Entonces, algunas asignaturas, por ejemplo, en entorno y diversidad o entorno sociocultural que se aplica en el Instituto Tecnológico que estamos nosotros estudiando, ya se da género y se habla sobre género, ¿no? Y es un tema muy importante que se debe tratar a nivel de las universidades. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se utilice género o se trate de aplicar la género en cuanto a la ideología de género en los colegios. Bueno, ese es otro asunto, pero bueno, les pongo más o menos en antecedentes cómo se hizo este trabajo y para qué se hizo este trabajo. Entonces, el planteamiento, la problemática en general, habla sobre, mire las palabras claves que están ahí enfrente de ustedes. Problemática, dice, violación de los derechos del género femenino en las prácticas profesionales. O sea que hay profesionales que están aplicando su profesión, sea en la publicidad gráfica, radial, lo que sea, ¿no? Violan, no sé si conscientemente o inconscientemente, los derechos de las mujeres. Entonces, la problemática va por ahí, en aspectos muy generales. Des en cuenta, violación de los derechos de género femenino en las prácticas profesionales. En el problema general, el problema central es la siguiente, miren. La práctica profesional de la mayoría de diseñadores gráficos y publicitarios de la PUCESI, esto es, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, ¿no? Violan constantemente los derechos de género femenino utilizando su imagen como artículo publicitario, ¿no? Pues el problema está que están utilizando la imagen de las mujeres como un objeto. Le ponen exactamente al mismo nivel, como un objeto, como una cosa, una batería, un par de bojillas o una botella de licor. El mismo nivel a la imagen de la mujer o a la mujer en general. Entonces, al plantear ese problema, ¿cuál sería la situación más deseable? O sea, aquí se contrapone. Dice, los profesionales es como una meta, ¿no? Si ustedes quitan ahí la palabra situación deseable, bien podría estar puesta la palabra meta, ¿no? ¿A dónde se quiere llegar? Dice, los y las profesionales de diseño gráfico y publicitario de la PUCESI consideran, miren que le pongo en una cosa, en un lado está negativo, acá le ponemos en positivo, consideran los derechos del género femenino en sus prácticas profesionales. Entonces aquí hay dos cosas que se contraponen, lo negativo en el lado izquierdo y lo positivo en el lado derecho. Luego, vamos nosotros a identificar las categorías de nuestra investigación, o sea, en qué niveles yo voy a desarrollar mi investigación. Es obvio que en la investigación, en toda investigación, hay una parte que es teórica y otra parte que es práctica. En la parte teórica es toda la literatura que existe o está en el contexto del problema. Es decir, de la problemática, el problema que se está tratando, ya hay escritos, hay literatura, hay libros especializados, hay ¿cómo se llama? En revistas indexadas, revistas especializadas, existen ya artículos especializados, es decir, hay una teoría ya planteada de ese problema. Entonces, lo que ustedes van a poner aquí son netamente dos categorías. Una categoría en el plano teórico y una categoría en el plano práctico. En la práctica es qué pasa en la actividad cuando se desarrollan los trabajos, se desarrollan las actividades, es lo práctico, ¿no? En la parte superior está formulado el problema. Mire, la práctica profesional de la mayoría de diseñadores gráficos y publicitarios de la PUCESI violan constantemente los derechos del género femenino utilizando su imagen como artículo publicitario. Eso siempre me va a orientar. Es decir, la formulación del problema tiene que estar siempre clara y constantemente para no salirme jamás de lo que yo quiero resolver. Entonces, dentro del plano de esta práctica profesional que genera problemas, ¿no? En cuanto a los derechos de las mujeres, ¿de qué se va a hablar? ¿De qué habla cuando hablamos del uso de la imagen de la mujer? Estamos hablando de derechos y estamos hablando de publicidad. Entonces, las categorías, en teoría, de lo que yo voy a tratar, voy a investigar e indagar en la literatura, en la bibliografía, en lo teórico, yo voy a indagar, averiguar qué se dice sobre derechos del género femenino y la publicidad.
Entonces, cuando yo hago investigación, todo lo que yo vaya a poner en lo escrito va a tratar sobre estos dos temas. Esas son las categorías en cuanto a lo teórico. En cuanto a la práctica es quiénes lo hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, aquí hablamos de profesionales del diseño, tanto gráfico como publicitario. Entonces, en contexto práctico es prácticas profesionales en la esfera del diseño gráfico y publicitario. Hay que tomar en cuenta estos dos elementos, ¿no? Estas dos categorías, porque de esto yo desprendo y pongo en otro sitio. Mire, esta es la formulación del problema. Y luego, mire, fíjense ustedes, tienen un cuadro donde tienen en la parte superior matriz, causa, efecto. Si ustedes se fijan bien, se darán cuenta que nosotros en la primera tarea ya trabajamos en el ámbito metodológico sobre el tratamiento del planteamiento del problema, utilizamos el árbol de problemas y en el árbol de problemas teníamos nosotros las causas, los efectos e indicadores. Entonces, no hago otra cosa que trasladar esas causas aquí. Entonces, pongo causa. Miren, ¿cuáles son las causas del planteamiento del problema que dice hace un momento, de esa formulación? Dice, ¿qué hay? En cuanto a lo teórico, miren, dense cuenta, desconocimiento de género y derechos de las mujeres en la publicidad por los profesionales de la disciplina de la comunicación visual. Es una causa. Ellos desconocen de que hay derechos y que no se puede utilizar la imagen de una mujer para cualquier anuncio publicitario. Ellos desconocen sobre derechos, ¿no? La segunda causa dice, las instituciones educativas, o sea, no forman con derechos en la publicidad, o sea, no tienen esa cátedra y peor género. Entonces, la segunda causa se pone, las instituciones educativas, le estamos echando la culpa a quienes forman, ¿no? Dice, las instituciones educativas de educación superior no consideran género en sus programas curriculares por competencias, o sea, que es a lo que deben competir las profesionales, ¿no? La tercera causa dice, la población percibe las imágenes sexistas como naturales, reforzando estereotipos machistas. Aquí hay que entender que la mayoría de las personas, cuando vemos este tipo de publicidad, a la mayoría de la gente no le llama la atención, ¿no? Le ven como que eso fuera muy normal, muy natural. Entonces, la culpa, entre paréntesis, la causa es que las personas no reclamen o no se disgusten de algo que realmente se está violando. Entonces, por eso, la población, o sea, la gente común, dice, la población percibe, o sea, ve, observa las imágenes sexistas como naturales. Y eso refuerza a estereotipos machistas. Aquí, en este sentido, es machista, pero realmente no se debe hablar de machismo, sino de sexismo, ¿no? El sexismo es el abuso cuando un sexo, sea masculino, se aprovecha del femenino, o sea, violenta al otro sexo. No necesariamente solamente los hombres contra las mujeres, sino también es al contrario, ¿no? Las mujeres contra los varones. A eso se llama sexismo, donde existe violencia, agresividad, ¿no? Utilizando el término correcto. No se debe decir machista, sino sexista. Luego, la cuarta causa que estamos poniendo ahí dice la publicidad comercial, o sea, la publicidad que hay en la radio, televisión, cines, teatro. Dice la publicidad comercial sexista induce a la violencia sexual, ¿no? O si es que nos orienta hacia ese tipo de violencias, ¿no? Y sabemos que realmente eso pasa, o sea, esas causas están muy bien planteadas. ¿Cuál es el efecto? Las prácticas profesionales ofensivas y violatorias en género femenino con el uso de su imagen. Ese es el efecto, ¿no? Esto está desprendido, esto está sacado prácticamente del árbol de problemas. Luego tenemos nosotros una matriz y es la matriz categorial. Recuerdan que en las primeras imágenes yo les dije, mira, hay dos categorías, categoría teórica y categoría práctica. Aquí ya voy haciendo con mayor especificidad. Pongo en lo que es teoría la categoría derechos de las mujeres en la publicidad, esa es una categoría. En el caso de ustedes, por ejemplo, si es de pronto educación, si de pronto, no sé, las esferas que ustedes han estado desarrollando, ahí va, o sea, en teoría, ¿qué es lo que se va a poner como categoría? Las dimensiones es en donde los espacios, las áreas, en donde se ve o se ejecuta lo que se está planteando en esta categoría. Las dimensiones que se ha planteado para la teoría, hay tres aquí. Dice, conocimientos teóricos, una de las dimensiones.
Otro es como echamos la culpa a las instituciones educativas dentro de sus planes curriculares. Entonces, otra dimensión pusimos contenidos programáticos por competencias. Y otra de las dimensiones que se ha puesto en esta categoría teoría está opiniones de los actores sociales. Es decir, quiénes son las personas afectadas o participan de este tipo de violaciones que en teoría se está planteando. Entonces, tenemos tres dimensiones para la categoría teoría. Y para la categoría práctica tenemos nosotros aquí dos dimensiones: prácticas sexistas en la publicidad y violencia sexual inducida. O sea, en la práctica eso está pasando. Pues una cosa es en teoría y otra cosa en la práctica. Siempre en toda investigación vamos a tener aspectos teóricos y prácticos. Ahora, los indicadores, ustedes saben perfectamente, en la tarea 1 se habló sobre indicadores. Y expliqué también en el planteamiento del problema qué son los indicadores. Son las evidencias, ¿no?, con las cuales se está enseñando lo que está sucediendo, tanto en teoría como en lo práctico, ¿no? Los indicadores son verificables. Puede ser documentación, puede ser de pronto fotografías, puede ser artículos, algo evidente que se pueda analizar, ver y de pronto denunciar, ¿no? Entonces, en los contenidos teóricos, ¿de qué se va a hablar? Sobre derechos de las mujeres en la publicidad. Son los indicadores. Esos derechos están ubicados, obviamente, en la Constitución del Estado. Contenidos programáticos en los currículos de las universidades. Entonces, en esos indicadores estoy poniendo yo para que ustedes se ubiquen, ¿no?, y me voy orientando. Tengan en consideración que esto son fichas que a mí me van a ayudar para elaborar mi plan de investigación. Entonces, no le vean, no quiero que ustedes le vean algo forzado, que de pronto esto les empiece a torturar. Traten de entenderle a esta herramienta, a este instrumento para poder utilizar. O sea, esto a mí tiene que facilitar. Entonces, en cuanto a contenidos programáticos, ¿qué nomás se pone? A ver, en esos contenidos quiero analizar si es que las mujeres, o sea, profesionales en este caso de las universidades, han aportado con algo en el currículum de las universidades, en este caso de publicidad y diseño. Dice, aporte de las mujeres en el desarrollo de la disciplina del diseño publicitario. Es decir, si hay una participación femenina en los planes de estudios. Otro indicador dentro de este segundo dimensión dice visualización de las mujeres en el tratamiento de las asignaturas. Y otro, por último, dice estereotipos de género que se refuerzan. Cuando hablamos de estereotipos que se refuerzan, estamos hablando cómo le ve el hombre a la mujer, y eso se ha naturalizado. Por ejemplo, cuando queremos identificar nosotros profesiones, ¿no?, siempre ponemos profesiones para mujeres y profesiones para mujeres. Esos son estereotipos. Por ejemplo, si queremos dar un ejemplo hablemos de cuáles son las actividades que hace la mujer, automáticamente la mayoría piensa la mujer en la cocina, la mujer enfermera, la mujer haciendo el aseo, el hombre en la oficina, el hombre bombero, el hombre mecánico, en la salud, la mujer enfermera, el hombre doctor. Esos son estereotipos, ¿sí? O sea, que hay como que solamente existieran profesiones exclusivas para hombres y profesiones exclusivas para mujeres. Entonces, esos estereotipos se refuerzan cuando se piensa de esta manera. Espero que haya sido claro en este punto. Cuando hablamos de opiniones de los actores sociales de esa dimensión, tenemos que identificar quiénes son las personas afectadas o quiénes participan, ¿no?, que están dentro del problema que estamos planteando. Aquí, en este caso, que hablamos de que las mujeres son constantemente violentadas su imagen en la publicidad, si hablamos de que hay estudiantes en diseño que están aprendiendo y si a ellos no se les enseña, entonces eso se va a seguir multiplicando. Entonces, ¿quiénes nomás son los actores sociales en este caso? En este caso, son estudiantes, docentes, directivos, las agencias de publicidad y en general todos los medios de comunicación son los que participan en esta dimensión. Cuando hablamos de las prácticas, en cuanto a dimensiones prácticas, hablamos de prácticas sexistas en la publicidad. ¿En dónde nomás se ven esas prácticas? Podemos ver, hay patrones sexistas y estereotipos de la mujer en la publicidad, prácticas sexistas en los ejercicios profesional. ¿Quiénes participan? Los que vimos anteriormente, actores sociales. Y la quinta dimensión es, dentro de la práctica, está violencia sexual inducida. O sea, hay publicidad
que necesariamente induce a que las personas actúen de cierta manera a las conveniencias de lo que se está publicitando. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros queremos de pronto publicitar un tipo de bebida e inducimos a que la gente empiece a beber esa bebida y publicitamos y llegamos a que tenga esa publicidad alcance a todo el mundo, la gente va a empezar a consumir ese producto no porque le guste, sino porque ha sido inducida. Aquí me gustaría también aclarar, muchas personas pensamos que tenemos nuestra propia manera de pensar, pero en realidad no es así. Nosotros pensamos como la sociedad entera quiere que pensemos. ¿Sí? La publicidad hace eso. En la siguiente matriz de la diapositiva 7 tenemos formulación del problema versus objetivo general de investigación. ¿Dónde tenemos la formulación del problema? Recuerden, ya tenemos en las diapositivas anteriores y también tenemos en la teoría, como es en la tarea 1. Ahí ya salió y ahí surgió, ya tenemos formulado el problema, ¿no? Entonces, lo único que hago es colocar la formulación del problema que ya tenía y de esa formulación del problema yo obtengo el objetivo general. Y esto tienen que tomar muy en cuenta, de investigación, ¿no? Objetivo general de la investigación. Entonces, si la formulación del problema dice la práctica profesional de la mayoría de diseñadores gráficos y publicitarios de la PUCESI violan constantemente los derechos del género femenino utilizando su imagen como artículo publicitario para marcar un objetivo de investigación, le pongo en positivo y le pongo con signos de interrogación, ¿no? Porque voy a preguntar. Dice, analizar las prácticas profesionales. Simplemente antepuse ahí la palabra, el verbo en infinitivo, analizar. Y es la misma formación del problema, si se dan cuenta, ¿sí? Solo puse la palabra analizar las prácticas profesionales de los diseñadores y diseñadoras gráficas y publicitarios que constantemente violan los derechos de las mujeres usando su imagen como artículo publicitario. Mientras yo voy explicando esas diapositivas, ustedes tienen colgado ahí en el aula virtual ya esas herramientas, pero quitados los textos, ¿no? Solo están puestos los títulos, para que ustedes lo único que tengan que hacer es ir poniendo su propia información. O a su vez podrían ustedes utilizar las mismas diapositivas, borrar el texto que está ahí y poner lo suyo. El asunto es que ustedes utilizan este formato, ¿sí? En la matriz número 2 dice, contrapone el objetivo general de la propuesta versus el título de la propuesta. Aquí recién, miren, fíjense, recién a estas alturas, en donde nosotros ya hemos planteado el problema, formulado el problema, analizamos las causas, efectos, vimos indicadores, recién en este momento uno puede ya darle nombre al trabajo de investigación. O sea, aquí, entre paréntesis, cuando hablamos nosotros del formato del trabajo de investigación del informe, ponemos ahí un título que dice tema. El tema, o sea, el nombre del proyecto no se pone en un principio. Se pone luego cuando ya se hizo todo este proceso, recién surge el nombre. Aquí voy a hacer una analogía, ¿no? Que le ponen el nombre aún sin conocer al guagua. Así suele ser. ¿Entienden? Lo importante es primero conocer y después ver cómo sale el guagua, primero ahí se le pone el nombre. Bueno, si se fijan ustedes en la diapositiva anterior, tenemos formulación del problema y el objetivo general de investigación. Ese objetivo general de investigación lo desprendo y lo pongo en esta diapositiva y planteo el título de la propuesta. Aquí ya es cómo quiero que se solucione. La propuesta está puesto, competencias, un enfoque de género, construcción de un currículo con enfoque de género para la aplicación en la Escuela de Diseño de la PUCESI. Ese es el proyecto que yo quiero plantear. En la siguiente matriz, número 3, están dos dimensiones que se contraponen, dice, dimensiones y objetivos específicos. Recuerden que las dimensiones ya habíamos sacado y estaban en la anterior diapositiva. Voy a volver a la diapositiva donde estaba. Aquí está. Fíjense en ustedes en la diapositiva 6, ahí está, categorías, dimensiones e indicadores. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, he tenido 5 dimensiones. Entonces, esas 5 dimensiones son las que voy a trasladar acá. Pongo esas 5 dimensiones, que son 3 en teoría y 2 en práctica. Y para cada una de esas dimensiones surgen los objetivos específicos, ¿no? A su vez, ustedes, como ya en la tarea 1 tenían ustedes sus objetivos específicos,
contrapolan, o sea, comparan y ven si es que están bien estructurados los objetivos específicos en la tarea 1. Si ustedes ven que no están concretos, que no funciona, hay algo que está mal, entonces aquí se debe replantear. Para eso me sirven esas herramientas, o sea, para comprobar si es que realmente estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Entonces, aquí yo tengo, en cuanto a conocimientos, mi objetivo específico es evaluar los conocimientos sobre derechos de las mujeres en la publicidad que tienen los diseñadores gráficos y publicitarios graduados de la Escuela de Diseño. En cuanto a conocimientos, saber qué conocen los estudiantes. En cuanto a contenidos programáticos, si es que quiero saber si en los currículos de las universidades consta o no consta sobre los derechos y sobre publicidad en este caso, ¿no? Mire, analizar contenidos programáticos por competencias que se desarrollan en la Escuela de Diseño, pues así. Ese era donde se debe investigar. Si existe o no existe eso. En las dimensiones opiniones de los actores, ¿qué voy a averiguar? Aquí dice la palabra, dice, en objetivo específico, dice, averiguar las opiniones de los actores sociales. Estos son docentes, estudiantes, directivos, de la PUSESI. Esto quiere decir que aquí ya tengo un grupo humano objetivo que voy a hacer mi investigación. ¿Sobre qué? Sobre violación de los derechos de las mujeres en la publicidad. Aquí ya estoy orientando cómo va a ser mi instrumento de investigación, es decir, si voy a hacer un cuestionario, si voy a hacer una encuesta, si voy a hacer una entrevista. Esto ya me está orientando, ya me está indicando prácticamente, ¿no? Porque de acuerdo al tipo de pregunta, ustedes ya saben cuál es el tipo de investigación y qué instrumento van a utilizar. Eso ya expliqué también en la clase anterior, en las diapositivas donde hablamos sobre los objetivos. Entonces, en las prácticas sexistas en la publicidad, analizar el ejercicio profesional sexista de los diseñadores gráficos y publicitarios graduados en la Escuela de Diseño, la puse así. Y en la práctica, dice, violencia sexual inducida, analizar la inducción de la publicidad sexista en la violencia sexual, a la violencia sexual, perdón. Entonces, aquí no hay nada novedoso realmente, porque yo ya tengo esos datos. Miren, les decía que era copiar, desprender y pegar. Es un trabajo de carpintería, les he dicho en ese momento, ya se van dando cuenta que es lo sencillo que es. Luego tenemos la matriz número 4, que es objetivos específicos versus interrogantes. Vamos a ver si los objetivos están relacionados con los interrogantes de investigación. Yo les decía la semana pasada que de lado, cuando planteo objetivos específicos, salen mis preguntas de investigación. Pero cuando hago primero las interrogantes de investigación, surgen los objetivos específicos, ¿no? O sea, lo uno le empuja a lo otro. Cualquiera que salga primero le empuja al siguiente. Entonces, los objetivos específicos les pongo enfrente, le convierto simplemente, si no tuviera yo las interrogantes, simplemente a los objetivos específicos, elaboro las preguntas basadas en los objetivos específicos. Fíjense, es lo que sucede. Dice, evaluar los conocimientos sobre derechos de las mujeres en la publicidad, dice los objetivos. En el interrogante pongo, ¿qué conocimientos tiene sobre los derechos de las mujeres en la publicidad, los diseñadores gráficos y publicitarios graduados en la Escuela de Diseño de la PUSESI? En el siguiente objetivo específico dice, analizar los contenidos programáticos por competencias que desarrollan en la Escuela de Diseño de la PUSESI. Yo tengo acá en interrogantes, ¿cuáles son? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo hago esas preguntas de los objetivos específicos, pueden salir más preguntas, ¿no? Por cada objetivo puedo yo sacar 3, 4 preguntas. Y esas interrogantes, preguntas, son las que yo voy a poner o voy a plantear para mi investigación. Y modificando esas interrogantes para poder construir mi cuestionario de preguntas, mis encuestas o mis entrevistas, ¿entienden? Para eso me va a servir. Ahora vamos a las matrices instrumentales. Aquí están los instrumentos. Fíjense en la que tienen ustedes enfrente, estoy poniendo las interrogantes que ya estaban en la diapositiva anterior. De acuerdo a las preguntas, ustedes tienen que reconocer el tipo de investigación. Recuerden que también en la clase pasada, ¿no? Les di una diapositiva en donde estaban el tipo de preguntas y al lado estaba el nivel de pregunta y el tipo de investigación. Si se recuerdan, me parece que Carlitos, yo le mandé a usted en su rectificación, cuando ya le corrigí el trabajo, le copié y le pegué ahí, de ahí para que se dé cuenta de dónde salió, ¿no? Recuerdo. Entonces, aquí que estoy poniendo las interrogantes de investigación, el tipo de investigación, es decir, ya este cuadro que tienen ustedes enfrente me va a servir a mí
en el momento, en el capítulo, cuando yo ponga en mi plan de investigación o en el informe de investigación, esto va en la metodología de la investigación. O sea, este cuadro bien puede ir tal y como está, puede ir, copiarle y ponerle en la metodología de la investigación. Créanme que eso sería suficiente para un lector de un trabajo de investigación, el lector de su trabajo, por ejemplo, ¿no? O el asesor de su trabajo de grado. Viendo este cuadro puede darse cuenta fácilmente de cómo es la metodología de la investigación en ese capítulo. Pero, sin embargo, la mayoría de docentes que son lectores, ¿sí? Profe, ¿Alguien hizo una pregunta? el deber está calificado. ¿Perdón? El deber está Sí, el corregido. suyo, Carlitos La del Villagómez, Dictando sí, las... ya le corregí, ya le subí. Ah, A ya, su ya. correo, ¿Y de los creo. Yo, demás? mi deber no está corregido. Ahorita estoy en la plataforma, estoy viendo, pero no está ¿Cuál es el suyo? ¿Qué corregido. apellido es usted? Villagómez. Carlos Villagómez. Está, verá, yo le subí al correo de institucional está. ¿Qué es lo que hice? Mire, quiero que comprendan. Como yo no tengo sus correos personales, yo cojo del aula virtual donde están sus datos y está puesto ahí el correo institucional. A esos estoy escribiendo, ¿no? Ahí les contesté. Y ¿Y qué es lo entonces que de ahí pasa? también he sacado para hacer la invitación a las clases virtuales. Si en caso que de pronto a ustedes no se les abra ese correo o no esté, qué sé yo, tenga algún tipo de problema, simplemente me escriben y me dicen, Damián, que no les mande ese correo, pero eso sí, para cambiarles ahí mismo en esa pantalla, porque yo no puedo, yo no me acuerdo. O sea, es un poquito complicado. O sea, para mí es sencillo realmente, no que me sea más fácil, sino que realmente ahí está ese correo, cojo ese correo, le pego el que quiero mandarles a ustedes las correcciones y se me hace a mí directamente, porque estoy trabajando directamente, reviso el trabajo, le corrijo en ese momento y no puedo subir al aula. Entonces, como no puedo subir al aula para que usted corrija, le manda su correo. ¿No? Prácticamente estoy haciendo un trabajo personalizado, ¿no? Por el asunto de cómo estamos nosotros ahora trabajando con esto virtual. Y porque sería lo más conveniente, si estuviéramos nosotros en las clases presenciales, corregiría a uno y utilizaría como ejemplo para que el resto no cometan los mismos errores, ¿sí? Pero sin embargo, yo me estoy dando el trabajo, ¿no? De ir corrigiendo tarea por tarea y poniéndoles y recomendándoles lo que deberían hacer. Pero bueno, vamos a esta diapositiva que tienen ustedes. Esta diapositiva me sirve a mí, y vuelvo y repito, me sirve para construir el capítulo dentro del plan de investigación o el informe de investigación, el capítulo que dice metodología. En la metodología yo tengo que describir qué tipo de investigación, qué herramientas de investigación, cuál es el grupo humano al cual yo aplico investigación, qué técnicas estoy utilizando y cuál es el instrumento que estoy utilizando. Todo eso se desglosa, se describe y se pone en la metodología de la investigación. Pero todo lo que se dice ahí, en este cuadro que ustedes tienen enfrente, es suficiente. Pero sin embargo, ojo con lo que les digo, por favor, entiendan. Habrá profesores o asesores de trabajos de investigación que les dirán, no, escriba en texto, ¿no? Que explique la metodología de investigación que usted está aplicando. Pero si a mí me tocara analizar algún trabajo de investigación de ustedes y me ponen este cuadro y hacen una ligera explicación, para mí es suficiente. Porque en este cuadro yo estoy planteando, miren, si ustedes se fijan en la parte superior, es suficiente con eso. Estoy indicando las preguntas que voy a hacer, estoy planteando el tipo de investigación que estoy utilizando, el grupo de estudio, el grupo humano al cual va dirigida la investigación, la técnica que estoy utilizando y el instrumento que estoy utilizando. Sí se fijan, ¿entienden? Para la primera pregunta que estoy planteando como interrogante, el tipo de investigación es descriptiva. El grupo de estudio, ya saben, los actores sociales, ¿no? Entonces, el grupo de grupos de estudios, recuerden que son los actores sociales que vimos en las diapositivas anteriores. Obviamente la técnica, encuesta y el instrumento, el cuestionario. Para la segunda pregunta también ha sido descriptiva, pongo lo mismo y ustedes se fijan, no es necesario que les vuelva a leer. En la tercera pregunta dice, el tipo de investigación ha sido correlacional. Entonces, voy a relacionar, ¿no?
la otra sigue siendo descriptiva, y por último, la última es explicativa. Entonces, esos tipos de investigación ustedes también ya les di la vez anterior y saben cómo hacerlo. ¿Hay alguna pregunta con relación a la diapositiva anterior? No. Bien, entonces vamos a continuar. Una En la diapositiva... pregunta, licenciado, Sí. perdón por interrumpirle. No, no, Mi no me interrumpe, compañera sí. quiere dirigir la palabra. ¿Perdón? Inge, hace un momento no me escuchó. Lo que pasa es que usted, como ya nos mandó la retroalimentación de las tareas a los correos, nosotros no, ni uno de mis compañeros puede ingresar a los correos del IDCA. ¿Por Entonces qué? no podemos ver, porque ponemos la contraseña de la plataforma y no se nos abre. Es Entonces no igual como podemos cuando ver entran las... al aula virtual, ¿no? Me parece que es así. De todos modos, O sea, verán, yo voy a hablar con el Huguito de sistemas y les voy a decir que les activen o que manden cómo pueden ustedes ingresar a sus correos, ¿no? Porque eso sí es un sí, problema para mí. Es un problema sí, porque porque ahí estoy enviándoles y también, o sea, si no pueden entrar, entonces por eso es que yo tengo cursos que en la mayoría no han ingresado. sí, Inge, lo que pasa es que no podemos ingresar y no sabemos cómo hacer la corrección del deber, pues. Y como ya se acerca el otro deber, pues no hemos corregido. Por ese Exacto. Al Gmail. así bien. Verán, me gustaría que hagan algo, sí, verán. En algunas tareas, y como les decía hace un momento, eh, póngase en mínimo, por decirlo así, ¿no? 20 estudiantes por cada curso. Yo tengo 11 cursos. Entonces, multipliquen por 10 o por 20. Entonces, son muchísimas tareas que realmente yo lo que puedo hacer es hablar en la clase y decir, mira, la mayoría han cometido esos errores, traten de corregir. Y si ven que su trabajo hay una nota que tiene de pronto 6, que es baja, ¿no? Y no está corregido por mí, saben que ya existen errores. Indaguen, revisen y digan, ajá, en esto me equivoqué, rectifican, cambian y me vuelven a subir, pero me avisan, Damián, acabé de corregir mi tarea de acuerdo a las indicaciones que nos dio, y entonces yo vuelvo a revisar y le califico. En Lo caso de que corregido le algunos no subimos ahí alcance a mismo. corregir, sí, perdón. Una vez corregido, le subimos para allá mismo a la misma plataforma. Sí, sí, a la misma plataforma, las que ya están corregidas, de todos los trabajos que ya he corregido y han tenido ustedes el tiempo para corregir, corrijan el trabajo y suban nuevamente a la aula virtual para yo volverles a revisar y calificarles. ¿Por Sí, qué, por qué tienen que ustedes corregir? Porque lo que les dije y les planteé desde un principio, un proyecto de investigación científica, ¿no? O una investigación científica en general. Si está mal planteado el problema, está mal formado el problema, desde un principio toda la investigación se va abajo. Si no están hechas bien las preguntas, toda la investigación se va abajo. ¿Entienden? Por eso yo les digo, miren, tienen que corregir, poner para que todo vaya bien. Y entonces, si todos corregimos, ¿no? Entonces, no, yo pienso, considero que no quiero que se queden con una nota baja, hablando de notas entre paréntesis, ¿no? Entonces, si tiene una nota baja y puede rectificar, puede mejorar, porque las cosas que tienen que hacerse bien, ¿no? Y para que las cosas salgan bien, ¿no? Lo que hay que hacer es de una manera correcta. Si quieren que las cosas salgan bien, hay que hacerlo correcto. Eso es importante. Vuelvo y repito, si quieren que las cosas salgan bien, hay que hacerlo correcto y eso es todo. Entonces, continuando con la clase, ¿no? Dice, aquí Otra vez tienen... por interrumpir. Mi compañera quiere dirigir otra vez Sí, la sí, palabra. sí, le escucho, le escucho, le escucho. Pregunte. pero Inge, ¿cómo vamos a corregir nuestras tareas si no tenemos su corrección? Entonces, ¿cómo hacemos? Verán, vuelvo y repito. Verán, yo corregí un trabajo donde estaba hecho en grupo por 2 estudiantes, ¿sí? Entonces corregí la de un estudiante y me di cuenta que cuando ya abrí la otra tarea de otra compañera que están haciendo en grupo, yo no volví a corregir, simplemente le señalé, miren, aquí ya está, revise el trabajo de su compañera, que prácticamente es el mismo, y corrijan lo que se les manda a corregir. Entonces, hay trabajos que son parecidos,
¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es conectarse entre compañeros y le ve qué te pasó el trabajo que te mandó a corregir. ¿Qué te mandó a corregir? Y entonces él explicará y ustedes verán sus tareas y dirán, yo estoy en esto estoy errado. ¿No? Solamente en el caso de que yo en algún trabajo de ustedes no le haya corregido o no haya alcanzado a corregir, simplemente califiqué el trabajo. Vi, revisé, vi lo que estaba bien, acertado, lo que se equivocaron y todo, y puse la nota. Y entonces, porque les digo, no a todos los trabajos uno puede corregir, porque eso lleva bastante tiempo. Por eso en la explicación les digo, mire, fíjense, si es que en caso, les digo, ¿tienen algún problema? ¿Qué tipo de problemas tienen la tarea? Para yo explicarles en el aula y decirle qué es lo que tienen que corregir. Por eso es lo que estamos teniendo este contacto. Porque no a todos, o sea, no me alcanzo a corregir todos los trabajos, ¿sí? ¿No? Entonces, veo trabajos que son similares, no vuelvo a poner lo mismo, ¿entiendes? Entonces digo, miren, la mayoría de ustedes está cometiendo estos errores, revisen esto y vuelvan a plantear. ¿Me explico? Hablando Pero sobre eso, hasta aquí, miren, hasta aquí todos los trabajos, bueno, aquí les explico. Hasta aquí todos los trabajos que he estado revisando han estado corregidos. Hay algunos trabajos que aún, o sea, todos los que me han enviado están corregidos. Pero hay un montón de estudiantes, compañeros suyos, que no me han enviado la tarea, no he corregido. Entonces, a esos estudiantes va a ser un poquito más complicado para mí corregirles. Ahí yo siempre voy a calificar. ¿Por qué? Porque sencillamente no puedo estar revisando todo el tiempo las tareas y recalificando y recalificando y recalificando. Eso no puedo hacer. Corregir, sí, pero ya después de calificado se quedó calificado. No sé si me estoy haciendo entender. sí, se está haciendo una cosa, profe. Lo que pasa es que el trabajo es en grupo, ¿no? En parejas. Entonces, Sí. no sé, estaría bien que tendríamos que haberle pasado desde ya las parejas que están conformadas por mis compañeros, para que usted solo sea más fácil calificar el trabajo de una persona y que se sobreentienda que ya está Sí, también eso hice, sí. Entonces, eso fue lo que hice en el correo cuando le mandé el correo. Es más, me di cuenta cuando le estaba corrigiendo el trabajo, cuando estaba revisando en el listado, era una chica, sí le puse el grupo. Entonces corregí y yo tengo abierto. Copio el correo de la chica y pongo donde le voy a mandar. Grabo, archivo ese trabajo, le mando a tareas que ustedes tienen del grupo de ustedes de GTM. Ahí están las tareas. Entonces, corregida, copio el correo, pongo en el donde enviarle y como son dos, ¿no? Les envío, pongo a las dos les envío. Y me di cuenta que una de ellas no estaba activado o de pronto no sé por qué, no, me arrojó como respuesta que ese correo no fue aceptado. Entonces le volví a escribir a la compañera que sí se aceptó el correo y le dije que se ponga en contacto con su compañera y dígale que es lo que tiene que corregir. Entonces yo me preocupaba de todos estos asuntos, ¿entienden? El asunto es que todos traten de hacer las cosas bien. Y si es un problema, yo a la compañera que habló hace un momento que cómo pueden corregir si no pueden ingresar a sus correos, mi compromiso es, yo terminamos la clase, marco la asistencia de ustedes y me comunico con el Huguito de sistemas y les digo el problema que están teniendo la mayoría, que no pueden ingresar a sus correos institucionales porque no les aceptan las contraseñas. ¿Ya? podría enviarnos al Gmail, tal vez. El problema es que, miren, o sea, yo no puedo graduar, ver en el WhatsApp y buscar uno por uno sus correos. Eso es un tremendo trabajo, fíjese. ¿Entienden? Me lleva demasiado tiempo para poder hacer eso. Por eso es conveniente tener un listado con los correos electrónicos. Si ustedes de pronto me hacen lo siguiente, miren, se ponen en contacto y me hacen un solo listado de correos electrónicos y me envían a mi correcto, hago esa lista y cada vez que ustedes tengan que enviar la invitación y todo a sus correos profesionales, entonces yo les subo esos correos. Pero yo necesito que estén en grupo, ¿sí? Porque hacerle de uno en uno, y digan, Damián, yo tengo en Gmail, no, yo tengo en Hotmail, yo tengo en tal otra dirección, se me hace complicado. Espero que me estén entendiendo. Inge, entonces, ¿qué le parece si le enviamos un correo por pareja? Una lista de un correo por pareja.
Es que miren, o sea, sí, yo prefiero que, yo prefiero que todos me manden, o sea, ahí el presidente del grupo diga, a ver, mándenme a mis correos, hace un solo listado, así sea de dos en dos. Sí, si hay parejas de dos o que es el máximo tres trabajos, tres estudiantes por proyecto, y me digan, estos tres son un solo grupo, estos dos es otro grupo, y así sucesivamente. Pero un listado con que estén todos, ¿sí? Porque si yo voy revisando en mi correo de uno en uno o de dos en dos, créanme, es bastante tedioso ese trabajo. Es que no solo soy con ustedes. En investigación tengo 6 cursos y en total tengo 12 aulas virtuales. Espero que ustedes me consideren y estoy haciendo mi mejor esfuerzo con ustedes, corrigiéndoles uno por uno. ¿Sí? Entonces ayúdenme también ustedes en ese sentido. Y yo ya les digo, vamos a ver cómo nos soluciona el luguito de sistemas para lo de los correos. Si ella nos resuelve, entonces ya no tendríamos ningún inconveniente. Veamos qué es lo que sucede. Continuemos ahora sí con la clase, ¿no? Fíjense, esta diapositiva es distinta a las anteriores. ¿Por qué? Porque aquí ustedes recordarán, voy a regresar a una de las diapositivas anteriores y quiero que se fijen en cuál me detengo. Al lado del número 3 se dice dimensión 1. ¿Dónde estaban las dimensiones? Voy a regresar. Recuerden que aquí, en la matriz número 6, está categorías, dimensiones e indicadores. Entonces, esa diapositiva a la que estaba haciendo referencia hace un momento es la dimensión 1. ¿Cuántas dimensiones tenemos? Correcto. Tenemos 5 dimensiones, ¿no? 3 teóricas y 2 prácticas. Tenemos 5 dimensiones. Por cada una de estas dimensiones se va a construir otra ficha que me va a ayudar para mi plan de investigación. Entonces voy a la ficha, a la diapositiva 13. Por cada dimensión, recuerden, va una diapositiva como estas. Va a cambiar de acuerdo al tipo de pregunta y al tipo de investigación que van a desarrollar. Entonces aquí tengo, miren, dimensión 1. ¿Cuál decía? Conocimientos teóricos. Esa dimensión. Ahora pongo los indicadores, pongo preguntas y pongo la fuente. Esta de aquí puede cambiar de acuerdo a su propia conveniencia, por favor. O sea, no piensen que tiene que ser tal y como está. Ustedes aquí tienen la libertad. El asunto es que pongan el indicador, las preguntas y la fuente. ¿Sí? O si de pronto ustedes quieren poner acá, en donde yo voy a, en vez de, recuerden que fuente, pueden ustedes poner indicador, si gustan, en donde yo encuentro. Entonces, esa diapositiva dice dimensión 1, conocimientos teóricos, tiene como encabezado los indicadores, las preguntas y la fuente. El indicador, derechos de las mujeres en la publicidad. Yo genero aquí, si ustedes se fijan, he generado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas he generado para este indicador. Yo creo que se están dando cuenta que ya estoy generando el cuestionario para mis encuestas o para mis entrevistas. O sea, ya estoy construyendo yo las herramientas o los instrumentos para investigación. ¿Qué es lo que estoy construyendo? Quiero que se fijen en la diapositiva anterior. Aquí dice, fíjese, donde está interrogantes, tipos de investigación, grupos de estudio. Aquí dice técnica e instrumento. Lo que estamos viendo en este momento es viendo qué técnica y qué instrumento voy a utilizar para generar esto. Sencillo, solamente es que ustedes utilicen su sentido común y se den cuenta de dónde viene y cómo le hago. Luego viene la dimensión segunda, y entonces para esta segunda dimensión yo necesito, dice que el instrumento que voy a utilizar es la ficha de análisis, aquí dice matriz de análisis, y pongo una escala de valores en cuanto al indicador que corresponde. Fíjense, tengo indicadores, matriz de análisis y escalas. Esto ya queda de acuerdo a sus preguntas, de acuerdo a las interrogantes y al tipo de investigación que ustedes están planteando. ¿Sí me explico? Esto para sus investigaciones bien puede variar. Y si es que ustedes ven que no, a mí sí me sirve esta, está bien, le utilizo. ¿Entienden? No traten de forjar nada.
Si hay algo que de pronto ustedes dicen, no, esta realmente a mí no me encaja, no va de acuerdo en preguntas, no la ponen y buscan cuál le correspondería a su pregunta. ¿Sí? Así vamos a la dimensión 3, es de los actores sociales, las preguntas y las escalas de respuestas, ¿no? Miren que aquí son respuestas cerradas, ¿no? Es decir, es lo que me va a servir a mí para mi cuestionario. ¿Sí me están entendiendo? Vamos a la siguiente diapositiva. Continúa, ¿no? Porque son varias, ¿no? Dimensión 3. Luego tenemos la dimensión 4. Le van entendiendo. Aquí decía la dimensión 4 era prácticas sexísticas en la publicidad. ¿Dónde se genera la publicidad? Fuentes. En la televisión, en la radio, en la prensa, en las revistas, en el cine, en el internet. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? En la televisión, las propagandas, pues, ¿no es cierto? La propaganda. Cojo una propaganda y pongo como evidencia, miren aquí, por ejemplo, es una mujer, casi la mayoría de la publicidad que nosotros vemos en la televisión es sexista. La mayoría es sexista, ¿no? En donde se utiliza la imagen tanto del hombre como de la mujer para vender productos, ¿no? Es sexista como para, por ejemplo, hoy en la actualidad hay un culto al cuerpo, ¿no? Si usted no tiene un cuerpo fornido con unos buenos bíceps, tríceps, en fin, como un gimnasta o un alzapesas, ¿no? La sociedad le va a rechazar. Eso es una publicidad sexista, ¿no? Donde a la mujer, si es que no sale con tal o cual producto, no es femenina. Y así sucesivamente, ¿entiende? Así va pasando. En cuanto a la radio, también existe publicidad que agrede contra nuestros principios, ¿no? Por ejemplo, piensen en esto, ¿no? Hay propaganda que se emite en la radio en donde ofenden los derechos de las personas, sobre todo del campo. Cuando quieren vender un producto, por ejemplo, un fungicida, un insecticida, piensan que la gente del campo es tontita, es boba. Y si ustedes escuchan, hablan, utilizan una fonema, un sonido, como que estuvieran hablando con tontitos, con gente que no entiende. No sé si me hago entender, pero utilizan un vocabulario y una manera de expresión, no que es ofensiva. No quisiera yo dar un ejemplo porque realmente puedo agredir a susceptibilidades, pero eso pasa. Les tratan como tontitos. No sé si ustedes habrán escuchado ese tipo de publicidad o propaganda, ¿no? Igual podemos ver en la prensa, vemos en revistas, vemos en el cine y en el internet. Entonces, ahí son los indicadores y escalas. Es decir, por ejemplo, si queremos nosotros medir, ¿no? De una manera cuantitativa o cualitativa, si es que en la publicidad de la televisión es sexista, le ponemos qué nivel es altamente sexista, mediamente sexista, parcialmente sexista, bajamente sexista o no es sexista, en nulo. Son las escalas que yo pongo en la pregunta o en el cuestionario o en mi ficha técnica que estoy investigando. Recuerden que lo que estamos dando ahorita son las fichas técnicas para la investigación, o sea, para construir cuestionarios, entrevistas o de pronto encuestas. Para eso me va a servir, me explico, ¿no? En la siguiente diapositiva es la dimensión quinta, ¿no? Aquí simplemente también hay una ficha de análisis, ¿no? Para medir también cómo nomás los actores sociales son perjudicados o se les induce a la violencia sexual, se inducen o no inducen. Miren, hay hasta juegos electrónicos que inducen a la violencia sexual, ¿no? Nosotros tenemos, miren, es algo grave, es horrible, terrible, pero estamos viendo a nosotros como que fuera algo muy natural. Hoy está de moda, ¿no? Las telenovelas de los narcotraficantes y le ponen como al protagonista, al chullita de la historia, al narcotraficante, al asesino, a los mafiosos. Y la gente que ve eso, les admiran. Y niños quieren ser como ellos, ¿entienden? Eso es inducir a la violencia, eso es realmente dañar nuestra mente. Pensamos, vemos nosotros, no quiero ser sexista en un sentido, pero ahora, si no vemos nosotros escenas sexuales, ya no sirve la novela. Y lo peor de todo, que vemos escenas sexuales que son antinaturales, no son naturales, y ustedes saben a lo que me estoy haciendo referencia.
Eso es inducir. Y entonces, a mi criterio, mi manera de pensar, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con relación al sexo es íntimo, es de pareja, no tiene por qué ser publicitado. Pero ahora, si es que en una película no hay esas escenas, deja de ser buena película. O sea, ya nos han inducido a que pensemos que eso tenemos que ver, ¿no? O sea, ya es que eso vende y eso es lo que hace, ¿no? Lamentablemente para nuestra sociedad, eso va generando, o más bien va degenerando nuestra sociedad. Y le aceptamos como que eso fuera algo natural, algo bueno, algo que sí vale la pena ver. Y no es así. Están metiéndose en nuestra mente, están dañando nuestra mente, y entonces, y con eso también a nuestra sociedad, a nuestros niños. Espero que me haya explicado bien. Ahora ya vamos a las fichas de análisis. Cuando yo ya tengo toda la información, ¿no? En algunos lo hacen a manera de pasteles, de acuerdo a las preguntas, y yo he construido esta tabla, ¿no? Y aquí es ya para medir y poner cifras, tanto cualitativas como cuantitativamente. Solo quiero que traten de entender esta tabla. Bien les puede servir como posiblemente no. Lo que hago es aquí resumir lo que me sale en los instrumentos de investigación aplicados, sea esta encuesta, sea entrevista o sea un cuestionario. Entonces, la tabla 1 es dimensión 1, conocimientos, derechos de las mujeres en la publicidad, incidencia del conocimiento sobre derechos de las mujeres en la publicidad. A la pregunta 1 he puesto la escala, si está considerado, no está considerado, parcialmente considerado. Pongo acá, ¿no? En porcentaje. A esta pregunta contestaron, supóngase que han aplicado a 50 personas. A esta pregunta hay 3 respuestas, en donde dice valoración escala. Dice sí está considerado, no está considerado y parcialmente considerado. Si hay 50 personas, las 50 personas no van a contestar igual, o posiblemente sí. Pero de pronto, de esas 50, unas 20 contestan que sí está considerado, otras 10 contestan no está considerado, y el resto de personas de esas 50 ponen parcialmente considerado. Entonces, donde dice número, pongo 30 contestaron esto, 10 acá y 20 acá. De 50, que es el 100%, ¿cuál es el porcentaje? Y aquí tengo que poner, miren, yo separo las respuestas de los hombres y de las mujeres. ¿Por qué es importante poner nosotros el género aquí, en cuanto a biológicamente hablando? Porque no siempre los hombres contestan igual que las mujeres. Las mujeres contestan de una manera, los varones de otra forma. No siempre, no tienen el mismo pensamiento. Entonces, aquí es importante saber qué piensan los hombres y qué piensan las mujeres. Netamente porque estamos hablando de género, obviamente, ¿sí? Y entonces, así están el resto de diapositivas con las que ustedes pueden darse cuenta, ¿no? La pregunta 2, la pregunta 3, y acá puse yo una nota, ¿no? Que yo no continúo. Si dice que son 10 preguntas, y estoy aquí recién en la segunda, si ustedes se fijan, entonces aquí estoy poniendo una nota, dice, nota, son 10 preguntas. Para análisis, el ejemplo solo muestra 2 primeras preguntas, se debe analizar todas, la escala de evaluación dependerá de la pregunta. ¿Sí me explico? Entonces, con esto ustedes pueden darse cuenta qué instrumentos tenemos y qué utilizamos. Acá, a la tabla número 2, de la dimensión 2, el instrumento que estoy utilizando y la herramienta con la que estoy yo valorando o poniendo las respuestas, ¿sí? Es la ficha con la que yo aplico y luego tabulo. Interpreto, tabulo y entonces explico en el plan o ya en el informe. Entonces, estas últimas diapositivas quiero que les analicen, las miren, las vean. La explicación que les estaba dando es con relación a cómo están construidas esas fichas, ¿no? De acuerdo al tipo de pregunta que está elaborada, a las dimensiones, a quienes se les pregunta y el nivel o escala de valores que se debe responder a cada pregunta, ¿sí? Igual, y todas son así, el resto solamente son las fichas. Esas posiblemente pueden variar. Pueden variar. Profe, tengo una pregunta. Sí. Los datos recopilados son datos de encuestas, ¿no es cierto? Sí, o sea, si usted quiere utilizar una encuesta, recuerde que más adelante tenemos que validar esos instrumentos de investigación. Si yo voy a utilizar la encuesta, yo voy a hacer un cuestionario. En una encuesta están preguntas.
Esas preguntas tienen que estar elaboradas de acuerdo a las dimensiones de su investigación. De acuerdo, hablen de las dimensiones, tengan en cuenta que vienen a ser prácticamente las variables. ¿Sí? ¿Pude responderle a su pregunta o no le quedó muy claro? Sí, profe, sí está claro. Gracias. Ya, Emilio, me alegro mucho. ¿Hay alguna otra pregunta que sea necesariamente aclarada? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a voy a hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ya trabajó en esa práctica? ¿Ya hizo esa tarea? Sí, profe. Precisamente por eso le escribí un poco preocupado porque tenemos una nota baja y yo pensé, bueno, estaba bastante confiado de que el trabajo estaba estructuralmente estaba bien hecho. La práctica 1, recuerde que tiene tres componentes. Tiene ¿cómo es? Preguntas que hice, ¿no? Tres tareas. Una práctica tiene 3 tareas. La primera es investigar sobre los tipos de investigación. La segunda es en donde ustedes tienen que construir solamente los posibles temas que abarcan su problema. O sea, la temática, poner en qué libro está lo que yo necesite teóricamente hablando. Sí, aquí lo único que tienen que hacer es poner los temas, el autor, la editorial, el año, es decir, la fuente en donde posiblemente yo pueda encontrar la literatura para mi marco teórico. Recuerden que lo que yo voy haciendo con ustedes en cuanto a las etapas es ir a forma de paquetes todo lo que vamos al final a hacer un solo proyecto de investigación y lo estamos haciendo por etapas. La primera parte, la primera etapa es tener una idea, identificar problemas, plantear el problema. Dentro del planteamiento del problema estamos con la descripción, el análisis y delimitación. Hemos utilizado la herramienta de árbol de problemas para el ámbito metodológico o el tratamiento del problema. Luego pasamos a las fichas técnicas que me van a servir a mí para la construcción del plan de investigación. O sea, pasamos al plan de investigación. Ahora, en el plan de investigación hay un capítulo que dice marco teórico. Para ese capítulo que dice marco teórico, o sea, ¿qué va a comprender? No, aquí no tienen que poner ya el marco teórico ya transcrito, no. Solamente se pone un avance. Se pone lo que posiblemente podría ser el marco teórico. Y esos contenidos están en la práctica 1 en la segunda parte. ¿Sí me explico? O sea, yo voy haciendo todo está conectado. Y lo que quiero que ustedes se den cuenta es que nada está separado, todo se conecta. Y simplemente es como armar un rompecabezas que se va armando y cada pieza tiene que encajar perfectamente. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, ¿no? Y quiero que vayan descubriendo. O sea, si yo les planteara de la siguiente manera, miren, este es el formato del plan de investigación, trabajen. Entonces ustedes lo único que hacen es prácticamente lo que ya se ha hecho en la mayoría de las formas de enseñar investigación es copiar. Y yo no quiero que estén copiando, yo quiero que se den cuenta, razonen de dónde y cómo vienen las cosas, cómo se construyen las cosas. Es por eso que les estoy enseñando de esta forma, de esta manera. ¿Sí me explico? Profe, en el caso de Delica no tiene una biblioteca virtual. ¿Podríamos nosotros buscar en... Por favor, sí, o sea, entren en el libro. Miren, aquí en Internet ustedes van a encontrar una infinidad de libros electrónicos que les va a servir. Con el hecho de que entren a ese libro electrónico, ven quién lo hizo, en qué año y qué contiene. Y dicen, de esos contenidos de este libro electrónico, hay 2 capítulos que tienen 2 temas que me encantan y que me aportan a mi trabajo de investigación. Solo la anotan, copian esa partecita, no el texto, sino que se trata, por ejemplo, pensemos en esto, ¿no? Dice, en el caso que estamos hablando en este momento, en el caso de que les digo de los derechos de las mujeres en la publicidad, vemos de pronto yo veo un artículo que dice el sexismo en la publicidad aún es permanente en los países subdesarrollados. Digo, ese tema está relacionado con lo que yo quiero saber. Entonces solamente cojo ese título y ya sé de lo que se va a tratar. Entonces, esto más adelante, cuando ya haga mi investigación y esté construyendo el marco teórico, ya sé a dónde recurrir. ¿Por qué? Porque está en mi plan. ¿Me explico?
O sea, en el plan voy a poner todas las cosas que me van a orientar a mi investigación. Vamos a entender que eso es un plan. ¿Me explico? Porque la siguiente de aquí a lo siguiente que vamos a pasar es a construir el plan de investigación. Y luego de que construyamos el plan de investigación, que es la hoja de ruta que vamos a seguir para investigar, y después vamos ya a hacer nuestra investigación y luego haremos el informe final. Cuando hayamos construido los instrumentos de investigación, voy a enseñarles que necesitamos validar esos instrumentos con técnicos, con especialistas, para saber si es que esas preguntas están bien planteadas, si las variables son las correctas o no. Y entonces eso, bueno, a su momento yo explicaré qué tratamiento le damos a nuestros cuestionarios, a nuestras encuestas, que tienen que ser validadas. ¿Qué quiere decir validadas? Que alguien nos dé la licencia para poder aplicar esas herramientas, ¿no? Porque no todo cuestionario sirve para ser aplicado. Tiene que pasar por un filtro. Ese filtro es del especialista, es del técnico. Él le valida con su firma y dice, ¿sabe qué? Esto está muy bien. Aplique esa encuesta o aplique ese cuestionario. ¿Sí me explico? O sea, aquí yo les quiero garantizar que la investigación que ustedes estén desarrollando sea 100% científica, técnica, bien estructurada, bien elaborada. ¿Sí? No es un ejercicio que simplemente va a pasar y se fue. No, porque quiero que entiendan que el conocimiento se adquiere básicamente en la lectura, en la investigación, se adquiere conocimiento. Es una herramienta muy importante para nosotros adquirir conocimiento, que es la investigación. Si nosotros nos mentalizamos que si yo quiero conocer más, si yo quiero tener mejores experiencias en cuanto a mis conocimientos y enriquecer mi mente, la investigación es el recurso más adecuado. ¿Sí? Y yo puedo indagar, investigar cosas que de pronto no estén de acuerdo a mi línea profesional, pero de pronto a mí me interesa saber de pronto mecánica, ¿no? Hago una investigación sobre mecánica, sobre motores y puedo aprender, ¿entienden? O sea, el conocimiento no tiene límites, nadie le está limitando, nadie está cuarteando. Y el mecanismo más apropiado es la investigación. Y entonces lo que yo quiero, entre paréntesis, inducirles a ustedes es que se enamoren de lo que es hacer investigación. Y que no vean que no es una carga, no es una molestia, es algo que de pronto, ojalá pase pronto esta asignatura y pasar y seguir con la siguiente, no. No es ese mi propósito. Yo quiero que ustedes entiendan, comprendan y que sepan que cuando van a hacer investigación lo hagan con mucho gusto, lo hagan con placer, lo hagan de una manera apasionada. ¿Hay alguna pregunta? Interésese, o sea, no sé si de pronto estoy aportando con algo para que ustedes se motiven a hacer investigación. ¿Hay alguna otra pregunta? Michelle. No, profe, está claro, pero tenemos que hacer las diapositivas, ¿no es cierto?, para la siguiente clase, para la fecha que está puesto, ¿no es cierto? Sí, recuerden que prácticamente ahí en estas casi 25 diapositivas que existen, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar, copiar y pegar. Vean, analícenla y van a darse cuenta que no hay nada novedoso ni complicado. ¿Sí? Porque todo está prácticamente, la mayoría está en la tarea 1. Esto es lo que estamos haciendo, ordenando a manera de fichas, lo que me va a ayudar a mí para construir mi plan de investigación. O sea, analicen eso, ¿sí? Lo que les estoy dando son herramientas, les estoy dando instrumentos, utilicen su sentido común, analícenla y digan, vean, de dónde viene, cómo viene, a dónde va. ¿Sí? Y si hay alguna que de pronto, algo que les inquiete, que no hayan comprendido, Damián, esto me tiene inquieto, no lo entiendo, yo encantado, me escriben y en la próxima clase, para todos, explico. ¿Sí? Hay algo más también que me gustaría que ustedes, miren, compartan a las compañeras que yo ya les he corregido las tareas, ¿no? Compartan con el resto de compañeras, miren, no tengan reserva, no tengan vergüenza de exponer su trabajo, ¿no? Mientras yo más expongo, pongo a la luz lo que yo estoy haciendo, crean que lo mejor que me va a pasar a mí es los comentarios que me hagan y qué me puedo yo de las sugerencias que yo doy, ¿no? Puede que algún otro compañero le calce esa sugerencia, esa observación y mejore su trabajo, ¿sí?
Sobre todo si de pronto hay alguna tarea que no haya alcanzado yo a corregirle para poner sugerencias, simplemente yo ya califiqué. Digo, no, esto le falta esto, y no hay tiempo, o sea, para mandarles, porque mire, si fíjense en ustedes, si estuviéramos nosotros en las clases normales, naturales, clase a clase, como nos estamos viendo periódicamente, no, yo simplemente se califica, se corrige y dice, miren, en esto está mal, vaya y corrija. Pero en cambio yo me doy el trabajo de ponerles ya va a ver, Carlitos, vayan ustedes a ver, yo les pongo al lado del texto que están realizando, en donde puesto como texto al lado derecho, y lo que sugiero que deban hacer. No se resientan si es mucho lo que tenga que hacer, ¿no? Si dice, pucha, la mía me mandó a corregir todito. Si sucedió eso, no le tomen como una carga, si hay que corregir, hay que corregir. El asunto es que se haga lo correcto, que se haga bien. ¿Hay alguna pregunta más? Entonces esa nota sí puede ser subida. Claro, eso les digo, miren, si hacemos lo correcto y a tiempo, yo modifico las notas. No se quedan con ese 5, no se quedan con ese 6, porque ya está rectificado, está arreglado. Entonces se merecen, se dan el trabajo, están corrigiendo, están mejorando. Yo también tengo que ser condescendientes con ustedes y no piensen que esa nota es un castigo. No, 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 conmigo no es así. Conmigo es todos tienen que aprender y hacer las cosas bien. ¿Entienden? O sea, hacer lo correcto y vamos. Pero si alguien no corrigió, le dejó como estuvo, se queda con esa nota y simple, no pasa nada. Se queda con esa nota. Obviamente, recuerden que si ya vamos de pronto a la tercera tarea y ven y me dice Damián, ya corregí la tarea 1, yo no voy a regresar a la tarea 1, ¿entienden? ¿Me explico? O sea, nosotros tienen que ser conscientes a tiempo, las cosas tenemos que ir haciendo periódicamente y constantemente, ¿sí me explico? Si de pronto tuvo algún problema, tampoco soy cerrado en eso, no tuvo tiempo para ingresar, tuvimos problemas con la comunicación y hubo situaciones muy especiales. Claro que consideraré eso, ¿no? No vayan a pensar que de pronto el logro del Damián ya no quiere corregir o rectificar la nota, no, no, no. Todo depende de cómo se vayan presentando los casos, ¿no? No soy una persona Máximo su cerrada, pero entrega soy del trabajo entendido. de corregir, ¿hasta cuándo es? Pero ya, pues, si cogió usted, vio, revisó, Es corrige, que se aún no va, sale, vea, disculpe, perdón, pero ya aún sé, no sale, dice, todavía no sale, no podemos ingresar al sí, correo mijo, yo, de... yo entiendo, entiendo, Carlitos, yo entiendo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mire, yo, terminada la clase, me pongo en contacto con el Huguito de sistemas y les digo que tengo problemas, que los chicos no pueden abrir sus correos institucionales porque aún ingresando la clave como se les ha enseñado, no pueden ingresar. Entonces yo inmediatamente al grupo de ustedes del GTM que tenemos en el WhatsApp, les digo, miren, el Huguito me dijo que entren de esta manera. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Ya, yo me voy a encargar de eso, sí, porque también no es el único problema que tengo con ustedes. Yo tengo un curso que prácticamente no ha entrado, ya vamos a 3 sesiones y no han entrado. Entonces yo me imagino que es por eso. Y voy a hacer que se arregle eso. Entonces creo que con esto concluimos nuestra clase. Vayan, ingresen, hagan las tareas y para la próxima clase me dicen bien qué tipo de problemas tuvieron. Podemos mejorar, arreglarle y en fin. Aunque esto es como son construir fichas, no creo que vayan a tener ningún tipo de problema. No creo que tengan problema porque es copiar y pegar de la tarea anterior, utilizar el sentido común, lo que ya se les ha enseñado, vean lo que son los tipos de investigación, las preguntas que se hacen por cada tipo de investigación, los niveles de objetivos que existen, ¿no? Que es el aprensivo, el cognitivo, todos esos de los niveles de investigación, en cuanto a los objetivos específicos, vean y coloquen. Simplemente es analizar las herramientas y ir colocando. Sentido común, o sea, aquí no hay nada, no es física cuántica ni cosa por el estilo, no es para rompernos la cabeza, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Una vez arreglado esto de poder ingresar al correo institucional,
¿cuánto tendríamos a plazo para poder nosotros repetir la tarea con sus O correcciones? sea, ¿qué tiempo? Espera, piensen en esto, ¿no? Se les abrió el correo, ingresaron a su tarea, está corregida. ¿Qué tiempo se van a esperar para corregir? Nada, pues, Ese rato voy a corregir. Y claro, pues, o sea, si ya me llega, en ese rato me pongo a corrijo, no les va a llevar más que un día, posiblemente 2, menos tal vez, o sea, en la tarde. Corrige porque no es cuestión de, no es demasiado extenso las correcciones, porque es poco la tarea que tenemos que hacer. Entonces, corrigen, son términos. Por ejemplo, en algunos dice, mire, el objetivo está mal planteado. Simplemente corrige usted el verbo infinitivo, cámbiale eso. Le sugiero que ponga esto. Y en mi sugerencia, la investigación es copiar eso y pegarle y cambiarle. Entonces, considero que el reviso, veo, cambio y envío. O sea, no les va a llevar mayor tiempo, pero en caso de que les lleve, por lo menos yo les digo, mire, analicen. Si les lleva 2 días, perfecto, pero más, no les va a llevar más tiempo. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. Entonces, eso es inmediato. Me llegó, corrijo, envío. Me llegó, corrijo y envío. Se acabó. Porque no les puedo decir, ¿saben qué? Vayan, corrijan, ¿para cuándo? En una semana les vuelvo a ver. No, eso no va a pasar. ¿Entienden? Cuando ustedes me dicen, corrigió, eso sí, apenas usted corrigió, sube al aula virtual y me dice, Damián, me escriben al grupo, me dicen, Damián, ya subí mi tarea 1 corregida, entonces ya sé a quién directamente entra al aula virtual, veo al chico o la chica que ha hecho el trabajo, ha corregido y califico. Pero pasada ya la semana que viene, a la siguiente, que ya pasamos a otro tema, yo no voy a regresar. Damián, ya corregí, que bueno, corrigió, me alegro mucho, hay que seguir haciendo con las correcciones, pero ya no le puedo calificar. Porque no voy a regresar. Imagínense que me hagan 10, 20 al mismo tiempo. Entonces hay que hacer a tiempo las certificaciones, los cambios, y yo les mejoro la nota, ¿me explico? ¿Sí? Sí. Claro, o sea, de lado y lado, ¿no? Yo estoy consciente con ustedes también cumplan como estudiantes con sus obligaciones, motivados, por supuesto. Y si no les gusta la nota, yo estoy para corregir, mejorar esa nota y demuestren también, yo mire lo que estoy haciendo, me llevó un poquito de tiempo, pero sin embargo ya está hecho y me gustaría que lo revise y ya está, y perfecto, pues avanzamos. Entonces, con eso creo que quedamos la clase. Vamos para ya cerrar. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, aquí me acaba de enviar a mí ¿qué se llama esto? Correcto, me imagino, no sé. Una nota. Creo que me dice Yasmín. O sea, cuando salimos de aquí del aula, no se graban los correos de estos chats. No se quedan grabados los chats. ¿O sí se quedan grabados los chats? Pregunta de qué estoy haciendo yo. No creo. Oh, qué lástima. Porque me hubiese gustado que todo. Aunque ya, a ver, estamos. ¿Quién falta, no? Dice, voy a tomar lista. Arévalo. Presente. Arévalo, Almeida, Presente. Villa Gómez, Presente. Hernández, Emilio. Presente, profe. Yasmín le he anotado 2 veces. Ya. Jennifer Imbaquingo. Presente. Morales, Maribel. Presente. Palacios Presente, Liz. y Zuleidi Arévalo. Ya está. Presente. Ya. ¿Hay alguien que no le nombré? ¿Hay alguien que no le nombré? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 están aquí. Bueno,
Traten de comunicarse con sus compañeros y díganles que, bueno, yo esta clase que hemos tenido en este momento les voy a grabar y les voy a mandar a todos los de investigación para que queden en sus aulas, ¿no? Y creo que con eso concluimos nuestra clase, a no ser de que ustedes tengan algo que añadir. ¿No? Bueno, chicos, se les agradece mucho su presencia. Espero que nos vemos en la próxima semana. Y como estamos chateándonos y conversando, cualquier cosa, no tengan ningún recelo. Yo estoy a disposición de ustedes para contestarles el teléfono o responder en los chats que tenemos en el, en el grupo. No me queda más que cuídense ustedes, ¿no? La salud, salgan con guantes, protector nasal. Si es posible no salir, mejor no salgan. Cuídense mucho de su salud. Una pregunta sobre esto que están diciendo que ya vamos a poder tener, o sea, de la posibilidad de eventualmente salir a las calles y eso. La gente va a empezar a tomar como que ya todo va a estar normal. ¿Cree que eso va a ser un problema contraproducente Sí, sí, grave? sí, sí, sí. Verá, yo estoy consciente, o sea, mira, conociendo la conducta del colectivo, de la gente en general, nos va a ir mal. Aunque nosotros como acá en Ibarra, la gente ha tenido una conducta admirable realmente en los mercados, no ha habido tanto hacinamiento, respetan el distanciamiento, han respetado, pero en otras ciudades no. La Andrea Escaco dijo que ella no va a tomar esa sugerencia de la ministra Romo para el 4 de mayo de que haya salida y haya distanciamiento. Ella dijo que no. Nosotros como ibarreños, dicen acá, estamos tomando lo que ella considera, y me parece que es muy acertado, muy inteligente de parte de ella, ¿no? Porque no todo el mundo es considerado, piensan que ya pasó, o sea, salen y que como que el virus ya desapareció, ¿no? El virus vino para quedarse. El problema que nosotros tenemos es que cuando ya podamos salir es cuando ya haya realmente una vacuna para ese virus. O sea, que ya haya un verdadero tratamiento para ese virus. Pero de que el 80% de la población se va a contagiar, se va a contagiar. Solo esperemos que cuando ese 80% de personas se contagien, ya contemos con el medicamento y con las vacunas apropiadas. De eso se trata. O sea, que ya salgamos equipados, armados. Pero mientras no suceda eso, no es conveniente salir. No deberíamos salir. Y seguir como estamos, ¿entienden? Porque como quiera o no, imagínense ustedes que de pronto hace poco salió no sé si es periodista o algo de la televisión, no sé, comentarista, qué sé yo, pero es una chica, modelo me parece, que sale en algunos programas. Ella fue positiva con el COVID-19 y han pasado 33 días y ella dice en el segundo examen aún sigue siendo portadora, esperan un tercer examen. Y ahorita ya la Andrea, la Romo, dijo que salgan. Imagínense si la chica dice, ¿saben qué? Sale. Y ella llama, sale al Facebook y dice, miren, si yo que ya pasé la primera fase, estoy en la segunda fase y me hago un nuevo examen y sigo siendo positiva. ¿Y qué tal si aún siendo positiva, ella salga a la calle y se tope con 3, 4, 5 amigas, y esas amigas con otras amigas, ella sigue siendo portadora, y eso va a pasar, y va a ser muchísimo peor porque la gente va a tener en cierta forma confianza, ¿me explico? Entonces no es conveniente, yo creo que no deberíamos aún acatar esas órdenes de decir que salgamos. Y si salgan con las medidas extraordinarias, ¿no? Salgan, si quieren salir, salgan, pero por Dios, cuídense mucho, no se acerquen a las personas, utilicen los guantes. Es decir, si usted se cuida, cuida a su familia. Pero si usted se descuida, llega con el virus a su casa. Entonces, si yo soy una persona irresponsable, no me cuido y me voy contra mi familia. Entonces, yo lo que les recomiendo es que seamos responsables, no porque de pronto hemos estado presos y salimos a la libertad y hacer lo que nos dé la gana, viva chichimirico, no es así. Pues esas son mis recomendaciones, chicos. Entonces, con eso quedamos. Les agradezco una vez más, vamos a dar por terminado, voy a dejar de grabar y
para ya despedirnos.